Hola, bienvenidos alumnos a este curso sobre psicología esotérica y espiritual. Le doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a nuestra academia virtual de la Asociación para la Investigación de la Psicología Esotérica Arcana Sirio. El día de hoy tengo el honor de introducirlos a una clase especial que tiene como misión definir y ubicar el conocimiento y el reconocimiento de la psicología esotérica como un campo válido de estudios. Hablaremos entonces de qué es la psicología, y aquí es muy importante que quede muy clara la definición. La definición de psicología es la ciencia que estudia el comportamiento y los procesos mentales de los individuos. Se interesa por entender cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos, tanto a nivel individual como de grupo. La psicología abarca diferentes áreas, incluyendo la psicología cognitiva, la psicología social, del desarrollo, la psicología clínica, la psicología educativa, entre muchas otras ramas que se desprenden de la psicología en general. Utiliza métodos científicos para investigar los fenómenos como la percepción, la memoria, la emoción y las relaciones entre personas. La memoria, la cognición son partes objetivos de todo lo que es el campo de estudios. La personalidad y las relaciones interpersonales tienen como objetivo predecir y en muchos casos comprender y mejorar el bienestar humano. Esto, en términos generales, sería la definición de psicología. En términos simples, la psicología es la ciencia que se encarga del estudio del pensamiento humano y que estudia los procesos cognitivos y mentales, que estudia los sentimientos y las emociones y que estudia los comportamientos del ser humano. ¿Con qué objeto? Dice aquí claramente, con el objeto de predecir, o sea, poder anticipar. ¿Y cuáles son los campos en donde se aplica actualmente la psicología? Te pudiera decir que en todos los lugares en donde tengamos una interrelación personal. Es muy común que se utilice la psicología como una herramienta para las ventas. Esto es, dicen, no vendas un producto, sino vende una emoción. Recordemos que la primera ley de hermetismo nos habla, las leyes hermenéuticas, de que todo lo principio de creación es mental. Todo es mental. Y esto, desde hace más de 2000 o 3000 años o más tiempo, se sabía en diferentes culturas, como los fenicios, los egipcios, los mayas, que la palabra maya, por cierto, significa ilusión. Voy a hablar ahora acerca de cómo está estructurada la psicología esotérica o espiritual. Y para eso he hecho un análisis en nuestro pizarrón que con mucho gusto paso a explicarles. Antes de que se estableciera el estudio científico de la psicología, diversos filósofos como Platón, como Sócrates, como Aristóteles, intentaron dar diferentes explicaciones a los comportamientos del ser humano. Aristóteles y estos filósofos discutieron temas relacionados con el alma, con el espíritu y con la percepción de las cosas. Este sería el movimiento de la psicología precientífica.
Pero fue en el año de 1879 que William Good fundó el primer laboratorio de psicología. A esta corriente se le llamó estructuralismo, porque fue lo que vino a dar las bases y la estructura de la psicología moderna. ¿Cuáles fueron sus influencias y sus aportaciones? Primero, ellos se basaban en la introspección, y la crítica a la fundación de la psicología sigue siendo la misma desde 1879 actualmente. Decían que era pensamiento subjetivo y poco científico. Y podríamos decir que esta fundación, desde esta estructura, se sigue diciendo lo mismo a las nuevas corrientes de la psicología moderna, como las constelaciones ancestrales. Luego vamos a hablar acerca del funcionalismo. Fue William James y John Dewey que hablaban acerca de los procesos mentales. Ellos hablaban de las características de los procesos mentales y ayudaban a los individuos a adaptarse a su entorno. A diferencia del estructuralismo, ellos se interesaron en la función de la mente, así como sus componentes, y su influencia sentó las bases para la psicología educativa y psicología aplicada. Después del funcionalismo vino el psicoanálisis. Y aquí nosotros reconocemos a dos padres fundadores del psicoanálisis. El primero, Sigmund Freud, que aporta los conceptos del inconsciente, del preconsciente, del subconsciente, y empieza a hablar acerca de los sueños, de los conflictos de las personas, y habla acerca por primera vez de que los traumas se originan por la represión de la sexualidad de las personas. Aquí surge la teoría psicosexual de Freud, en donde él propone que los primeros 6 años de vida son muy importantes, porque ahí es donde el sujeto define cómo será su personalidad por el resto de su vida. Y ahí él habla de diferentes etapas que vamos a ver más adelante en la escuela. Hablamos de la etapa anal, de la etapa oral, de la etapa fálica, y cómo el bebé va pasando por estas etapas y se va desarrollando. Junto con Sigmund Freud tuvo un seguidor muy importante, que fue un psiquiatra austríaco llamado Carl Gustav Jung. Ambos son de origen judío, y Jung se separa de Freud porque no está completamente de acuerdo con sus teorías, porque él busca otro tipo de interpretación. Carl Jung aporta la psicología analítica. Esta es la corriente que él maneja. Y él es el primer psicólogo que habla acerca del inconsciente colectivo. Nos habla también acerca de los arquetipos y nos habla del uso de los símbolos. Quiero decirles que ambos psicólogos, tanto Freud como Jung, eran usuarios, eran seguidores, eran adeptos de un juego de cartas que hoy se conoce como tarot. Ambos estudiaron el tarot. Ellos hablaban de los arquetipos, de los símbolos, y fue Carl Gustav Jung el padre de la psicología espiritual, ya que él abrió los caminos entre la psicología, la espiritualidad y el esoterismo. Él define, y él se da cuenta, Jung viaja mucho y trabaja mucho con diferentes culturas, y habla acerca de los sueños y nos habla de los símbolos. Por ejemplo, él se da cuenta que el sol es un arquetipo, ya que el sol representa al Padre y a Dios y a la conciencia. Bueno, pues este arquetipo del sol es lo mismo en todas las culturas. Llámese Ra para los egipcios, llámese Kukulcán para los mayas,
llámese Quetzalcóatl, llámese, es una representación de la divinidad de Dios y del Padre. Así que él es el primero que comienza. Carl Gustav Jung es propuesto por mí como el padre fundador de la psicología esotérica, de la psicología y la espiritualidad, ya que en esta estructura es donde comenzamos a basarnos para la propuesta de esta nueva corriente llamada psicología esotérica o espiritual. Después de que tenemos el psicoanálisis, seguimos con otra corriente psicológica llamada conductismo. Aquí hablamos de Iván Pavlov, John Watson y Skinner. Fíjate bien, Pavlov no era psicólogo, Pavlov era veterinario, pero sus estudios fueron muy importantes para la psicología. Sus estudios, que se llamaban conductismo, se trataba sobre un experimento que consistía en poner alimento, llamar a un perro y sonar una campana. De modo que el animal, cada vez que escuchaba la campana, empezaba a salivar. Y se dieron cuenta que con el hecho de utilizar la campana, el animal salivaba. Y toda su estructura se preparaba para la digestión y para el alimento. Así pusieras piedras en el plato. Cuando sonaba la campana, el animal empezaba a salivar. Ese fue el descubrimiento de Pavlov. Y gracias a ese descubrimiento, esa influencia de este experimento, surgió un medicamento que actualmente se vende en todas las farmacias y se conoce como Pepto-Bismol. Ese fue la utilidad de este experimento. Para la psicología nos damos cuenta que a la mente le da lo mismo hacer que pensar. Y ejemplo, vamos a hacer algo de conductismo. Te voy a pedir que te imagines en este momento un limón verde, un limón jugoso. Y en este momento te voy a pedir que lo partas y que lo chupes. ¿Cuál es el sabor del limón? Y te puedes dar cuenta que no hay ningún limón, pero con el hecho de mandarte a tu mente a este proceso psicológico, tu cuerpo comienza a salivar. Exactamente, ese fue el descubrimiento de Pavlov. Lo hizo con perros, pero funciona con seres humanos, ratas, etc. Y esto significa que tú puedes condicionar al ser humano para que sea lo que tú quieres que esa persona sea. De hecho, Skinner, que fue otro de estos psicólogos, decía: dame un niño de 0 años y yo te daré un soldado, te daré un doctor, te daré un general. Él decía que los seres humanos podían programarse. Por eso se llamaba conductismo. Bueno, después del conductismo, que viene otra corriente muy importante, que es el humanismo. Los principales exponentes de esta corriente fueron Carl Rogers y Abraham Maslow. Todos estos son ya de aquí hacia acá psicólogos norteamericanos. Y el humanismo está enfocado en el potencial humano y la autorrealización. Ellos manejan el concepto de la pirámide de las necesidades de Maslow, que cuando estudiemos el humanismo profundamente lo vamos a ver. Y él habla acerca de las necesidades humanas y dice que cuando el ser humano tiene cubiertas sus necesidades básicas, en la pirámide se activan otro tipo de necesidades que, digamos, son de más evolución. Habla acerca de la autenticidad, de la expresión subjetiva, y hablan acerca de la terapia centrada en el cliente. El humanismo se basa en que todos los seres humanos somos seres únicos, irrepetibles e inigualables. No hay nadie exactamente igual. Por eso la terapia se debe centrar en el cliente. Porque si tú coges
como veterinaria o en veterinario, te pudiera decir que si tú quieres saber cuál es el estado de salud de 100 cabezas de ganado, tú tomas 3 vacas, las analizas y si las 3 están sanas, adelante. Pero si tomas 3 vacas y de ese ganado las 3 están enfermas, a las 97 restantes les vas a dar el mismo medicamento. Y los seres humanos no funcionamos así. Entonces, el humanismo por eso tuvo mucho éxito y se llegó a desarrollar como una de las principales corrientes en la humanidad. Y esta terapia promueve también el bienestar emocional. Muy importante es el bienestar y emocional. Hablamos ahora acerca de la siguiente corriente psicológica, que es la psicología cognoscitiva. La psicología cognoscitiva es algo muy importante porque su fundador es Jean Piaget. Piaget se centra en los procesos mentales como la percepción, la memoria, el razonamiento y la resolución de problemas. Piaget utiliza métodos científicos para estudiar cómo es que las personas procesamos la información. Y su influencia principal fue buscar entender cómo funciona la mente e influye en la educación y los tratamientos y del trastornos psicológicos. Cuando hablamos de Piaget, hablamos de educación y ahí podemos hablarte entonces de diferentes escuelas que siguen esta corriente educativa. Hay escuelas que siguen la corriente del conductismo. Casi todas ese es estímulo-respuesta. Te hago 10 preguntas, las contestas bien, tienes 10 y estás aprobado. No las contestas bien, estás reprobado. Estímulo o respuesta. ¿Ok? Y en la psicología cognitiva no, es el método de estudio del Jardín de Niños Montessori, donde dice que cada uno tenemos la capacidad de aprender lo que queramos y a nuestro propio ritmo. Esa es la aportación. Después de la psicología cognoscitiva de Jean Piaget, puedo mencionarte otra corriente psicológica que es la psicología transpersonal. Los principales exponentes de la psicología transpersonal fueron el psicólogo Stanislaw Grof, Abraham Maslow y para mí también Claudio Naranjo, ya que integra aspectos espirituales y trascendentales. Habla de experiencias que van más allá del yo individual y incorpora por primera vez la meditación y habla acerca de la psicología espiritual, en donde ya entendemos no solamente al ser humano con lo que hay adentro, sino también con lo que hay afuera, a nivel espiritual. Entonces, la psicología, el humanismo, de aquí del humanismo salen otras corrientes psicológicas como es la psicología Gestalt o la psicoterapia Gestalt de Fritz Perls. Aquí está en esta corriente. Hablamos de corrientes, después surgen muchas. Por ejemplo, de la transpersonal, Ken Wilber, que es uno de sus expositores, también nos habla acerca de muchísimo de la espiritualidad, la meditación y de todo lo que sucede más allá del yo. O sea, aquí empezamos a hablar ya acerca del yo superior, del doble cuántico, del yo superior, del yo espiritual. Y está muy influenciada, tanto la psicología transpersonal, está muy influenciada por la filosofía hindú y por algunas filosofías orientales como son el budismo zen y diferentes tipos de budismo. Luego tenemos la psicología positiva. La psicología positiva está basada en la alegría y su fundador es Martin Seligman. Sus características se enfocan en el estudio de las emociones positivas, el bienestar y las fortalezas humanas. Busca no solo tratar enfermedades mentales, sino también promueve la felicidad y la realización personal. Ha tenido influencia en el desarrollo personal
y en la educación. Y ahora venimos a la psicología esotérica o espiritual. La psicología esotérica o espiritual la propongo como una nueva corriente de la psicología por lo siguiente, porque las raíces de la psicología esotérica y espiritual están en el estudio de las antiguas ciencias humanistas llamada astrología, el tarot, la alquimia, el hermetismo, la teosofísica, la metafísica, y la psicología espiritual o esotérica explora la conexión entre el espíritu, el alma y el cuerpo, y considera que el ser humano es un ser humano multidimensional. Dentro de los principales autores donde podemos basarnos para la propuesta de esta nueva corriente psicológica se encuentran Elena Petrovna Blavatsky, se encuentran Alice Braulit, que Alice Braulit es quien propone por primera vez la idea en la primera mitad del siglo XX e introduce los conceptos de autoconciencia, desarrollo del alma, y se centra en el reconocimiento de la psicología esotérica como un campo válido de estudio. Tenemos también a Rudolf Steiner y la antroposofía, y el desarrollo, dentro del desarrollo moderno, autores que considero dentro de esta corriente son Carl Wilber, Alan Watts. Ya mencioné a Carl Gustav Jung como el padre, Carl Gustav Jung, y también de la psicología de Jung, de la psicología analítica y de la psicología transpersonal, podemos pasarnos a la psicología espiritual o esotérica. Y aquí tenemos, dentro del desarrollo moderno, Ken Wilber, Alan Watts, Guillermo Borja, con su libro La locura, y su servidor Paulino Martínez, quien escribe el libro La psicoterapia del alma, y quien es además el fundador de la Asociación para la Investigación de la Psicología Esotérica Arcana Sirio. Y esta fundación es una ONG que está aquí ubicada y cuya principal misión es el forjar, el crear, el capacitar a nuevos exponentes de la psicología esotérica en todo el mundo, a nivel mundial. Nos basamos entonces en esto desde la psicología precientífica hasta lo actual. Críticas a la psicología espiritual o esotérica. Las críticas a la psicología espiritual esotérica son las mismas que tenemos desde la fundación de la psicología. Que se puede decir que pueden ser situaciones subjetivas, ya que el alma no es algo objetivo, y hablan también de poco científico, porque el ser humano como un ser multidimensional, pues sería algo no muy fácil de demostrar. Entonces, aquí tenemos que hablar de los métodos de estudio. Y para tu tranquilidad, los métodos de estudio de la psicología no son los mismos de las matemáticas. Aquí hablaríamos entonces de cuáles son los métodos de estudios y la metodología, que uno es metodología cuantitativa y el otro es metodología cualitativa. Y el estudio de las psicologías desde el humanismo para acá es con el método cualitativo. De aquí para acá es con el método cuantitativo. Y podemos combinar ambos métodos para la elaboración de tu tesis profesional. Bueno, estimados alumnos, fue un placer estar con ustedes este tiempo, y esta es la introducción a las corrientes psicológicas y las raíces de la psicología espiritual o esotérica por tu amigo Paulino Martínez.